Bueno, la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite el reajuste del salario mínimo, el cual se elevará a 26.000 pesos en un periodo de 18 meses. Para hablar de este y otros temas nos acompaña el subsecretario del Trabajo, Francisco Díez. Subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. A ver, lo primero, ¿quedan satisfechos con el aumento del salario mínimo? Quedamos satisfechos porque se aprueba la ley el día de hoy en tercer trámite, como es conocido. Quedamos satisfechos porque es un aumento importante, son 26.000 pesos en 18 meses, y que si uno mira lo que es la evolución durante todo el gobierno de la presidenta Bachelet de este segundo periodo, son 66.000 pesos los que va a subir desde el año 2014, ¿cierto?, su primer año de gestión, hasta el año 2018, el año que se va, 66.000 pesos. Por ejemplo, el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera aumentó desde el 2010 hasta el 2013, que fue su última negociación, en 45.000 pesos. ¿Estamos hablando en términos absolutos o reales? Estamos hablando en términos absolutos, en términos porcentuales es alrededor. Es importante ver eso. Es verdad. Hay que sacar la inflación para saber cuánto realmente sube el poder adquisitivo. Hay que ver, en términos porcentuales, alrededor del 31% versus 27%. Es un esfuerzo importante y eso es lo que está. Ahora, esto no lo escondemos y esto hay que señalarlo. Yo creo que el principal mérito de la actual discusión de salario mínimo, la de este año, fue que por primera vez la pudimos dar en un marco de un horizonte de mediano y largo plazo. Es decir, el salario mínimo siempre va a ser poco. Siempre va a ser una cifra que para las personas no es suficiente como para llevar una vida y salir de la línea de la pobreza. Pero este año se logró... Eso es lo impresionante, subsecretario. Este año se logró enmarcar la discusión en ello. Es decir, como se hizo una comisión salarial asesora que trabajó durante un año y medio con representantes de los trabajadores, de los académicos, del gobierno y de los empresarios, pudimos enmarcar la discusión en aquello, que de aquí a un plazo de 10 años nos pongamos la meta de que un trabajador asalariado no puede ser pobre. Es decir, mediante una sucesión de reajustes reales, tú lo dices muy bien, promedio 2,2% fue lo que se habló en aquella comisión, más las ayudas del Estado, que pueden haber distintos tipos de subsidios y asignaciones, nos coloquemos esa meta y la logremos. Ya, pero antes de ir a eso, porque se lo voy a preguntar con un poco más de detalle, explíquenle a la gente cuánto, ya, la cifra que nosotros decimos es 26.000 pesos en 18 meses. En términos porcentuales, ¿cuánto es y si eso es más, menos inflación? Explíquele a la gente, porque una cosa es ganar, que uno le den un 2% y después le voy a extremar el argumento para que se entienda bien. Uno es que uno le dan un aumento de 2% y si la inflación es 10, en el fondo, claro, uno quedó con menos 8. Entonces, por eso, explíquele a la gente de qué porcentaje es el aumento y qué relación tiene con la inflación. Sí, buena pregunta para aclararlo ahí a los televidentes. Efectivamente, si uno tiene un aumento de 2% y la inflación es de 3%, uno, entre comillas, va a estar ganando unos pesos más, pero en poder adquisitivo va a ser efectivamente menor. Para calcular el salario mínimo lo que hay que hacer es precisamente aquello, ver cuál es el incremento real, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto es la inflación, sumarle aquello. Hay un delta de productividad y crecimiento económico, es decir, una suerte de bono que se le entrega a la persona porque se está creciendo más. Y también hay que pensar, la idea es que el salario mínimo sea cada vez un poquito mayor, cosa que se vaya acercando ese salario mínimo al salario mediano. Hoy día estamos hablando de incrementos reales. Para esta primera... O sea, por sobre el IPC. Por sobre el IPC estamos hablando, como se hace en 4 escalones. Esa es otra novedad de este proyecto de ley, que se sube ahora en julio, en enero, en julio del próximo año y en enero del año subsiguiente. Cada peldaño tiene alrededor de 2% ahora, 1,5, 1,5 y 1,5 real. Por sobre que el IPC. Es un poco menor, y eso lo reconocemos, es un poco menor a lo que este 2,2% real, o sea, descontada la inflación, que ha recomendado la comisión salarial. Es que voy de inmediato a eso. Sí. Ustedes tienen una comisión salarial, la comisión salarial recomienda 2,2%. Ustedes dan en uno, cercano a eso en un año, pero después en los otros tramos 1,5%. Son inferiores, efectivamente. Son inferiores. ¿Por qué no siguen la recomendación a rajatabla de la comisión laboral? Es que eso es lo importante señalar. La comisión asesora salarial tuvo ahí la inteligencia de señalar, mire, ese 2,2% debe ser promedio, y a reglón seguido señala, y así tiene que ser. Tiene que ser promedio porque hay años donde la economía va a andar mejor y va a ser
el incremento real va a ser superior a 2,2%. Hay años en que la economía está más desacelerada y por tanto ese incremento va a ser menor. Hay años en que la proyección de inflación va a ser mayor, hay años en que la proyección de inflación va a ser menor. Por tanto, te señala un rango promedio, de manera que, mejorada la circunstancia económica, puede hacer algo mayor y así entonces en promedio logres esa meta que, te insisto, es la que se debe lograr. Creemos que es un reajuste responsable. Es súper ingrata esta discusión. A todos nos gustaría que fuera más, pero evidentemente hay que irse por criterios de responsabilidad. Creemos que es lo que es adecuado para este momento y sabemos que en definitiva va a ser una buena noticia para las familias que reciben el salario mínimo. Hoy día, subsecretario, una familia que vive con el salario mínimo no sale de la pobreza. Y es bien brutal explicarle a los chilenos que a pesar de este incremento, quien gana el salario mínimo y trabajando, sigue siendo pobre. Exactamente, y esa es una de las, insisto, eso yo creo que es quizás una de las promesas más graves, de las promesas más sentidas que uno le hace a la sociedad. Usted cumpla, usted esfuércese, usted trabaje, y con eso va a salir de la pobreza. Y no es así. Y hoy día, lamentablemente, no está haciendo, y no ha sido nunca en el pasado tampoco. Y no es así para 700.000 chilenos aproximadamente que ganan el salario mínimo. ¿Cuántos son? No, es algo inferior. Dependiendo de los asalariados, es un poco inferior a aquella cifra. ¿Pero 500.000 por lo menos? Sí, exactamente. 500.000 chilenos trabajan todos los días, ganan el salario mínimo y son pobres. Y si es que, efectivamente, si es que es el único ingreso en la familia, porque hay que ver si es que hay más ingresos en la familia, efectivamente esa familia está bajo la línea de la pobreza. Y recién 10 años más van a dejar de estarlo. Y eso es lo grave. Y eso, por favor, eso es lo grave. Y es lo grave que ocurre no solo en Chile, sino que en innumerables países del mundo, y lo que el horizonte que tenemos que colocarnos. Si nosotros seguimos discutiendo la cifra del salario mínimo, según la cifra y el monto, y real o no, etcétera, nunca vamos a lograr aquel objetivo. Lo importante es haberse colocado aquellas metas, hacerlo de manera conversada, insisto, acá una comisión tripartita, con académicos, y se logró entonces enmarcar la discusión en aquel sentido. Quiero ir a la reforma laboral, pero antes brevemente un par de cosas. Una cifra. Para usted, ¿cuál es un salario mínimo digno? Yo creo que el salario mínimo, insisto, tiene que permitirle a las personas, si es que es una familia, ¿no es cierto?, si es que es un trabajador individual, no estar por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánto sería en cifra? Tenemos que lograr acercarnos a esa cifra. ¿Cuál es? ¿Y por qué? Que no la conozco, por eso me gustaría saberla. Para una familia de 4 personas, para salir de la línea de la pobreza, ¿cuál debería ser el salario mínimo? Es que aquí entramos a la discusión entre salario e ingresos. No, salario mínimo. Hay otros ingresos también salario mínimo que reciben las familias. Ojo, acá hay otros ingresos. Por ejemplo, esta ley de salario mínimo también reajustó lo que son las asignaciones y los subsidios familiares. También hay otros ingresos que reciben las familias. ¿Alguna cifra aproximada? De educación. No, que no dan ninguna cifra de salario mínimo para que no hagamos inmediatamente la comparación. Está bien. Pregunta, antes de irnos a un par de preguntas, después se nos acaba el tiempo, de la reforma laboral. ¿Usted entiende el cambio de postura del Partido Comunista porque en primer trámite se opone a este aumento? Viene al Senado, aumento calcado ahora, no hubo ningún cambio en la oferta del gobierno, salvo el primer cambio inicial que sí hubo, digamos. Pero, ¿por qué entonces primero se oponen y ahora aprueban? Bueno, ellos lo explicaron hoy día después de la aprobación del salario mínimo. El ministro de Hacienda ahí, de hecho, hizo una declaración señalando que efectivamente estas son conversaciones con algo de rapidez que ocurren en la Cámara y en el Senado, y no hubo oportunidad de una reunión formal con la bancada del Partido Comunista, y ellos, por tanto, no estuvieron involucrados en la gestación de aquel acuerdo sobre 2 años. Ellos eran más bien partidarios de legislar hacia un año. ¿No? ¿Usted comparte la autocrítica del ministro de Hacienda, que les faltó diálogo? Evidentemente acá el ministro así lo señaló, el Partido Comunista señaló que en esas condiciones votaba favorablemente a favor de este proyecto. Lo que la verdad, en lo personal, lo que nos importa es que hoy día se logró aprobar el proyecto y que vamos a tener un salario mínimo que se reajusta el próximo mes, a partir del 1 de julio, y que lo van a recibir miles de personas en Chile. Me encantaría en otra ocasión conversar con más profundidad la reforma laboral, pero solo alcanzo por tiempo a plantearle. La principal crítica tiene 2 patas, digamos, que se ha escuchado desde el mundo empresarial, desde la oposición también, y desde algunos de su propia también alianza de gobierno, y es que, uno, ¿cómo se puede aprobar un veto que ustedes mismos reconocen que va a dejar un enorme espacio de la judicialización de las relaciones laborales?
cómo aprobar un veto o no hacer uno mejor o no hacer otro tipo de legislación, agenda corta en paralelo, pero cómo dejar aprobado un veto que igual deja en pie un enorme espacio de judicialización. Y la segunda crítica es que hay 3 al menos tipos de adaptabilidad que les parecía a la oposición y también a los gremios empresariales y también a algunos de su propia alianza, que eran lo mejor que tenía esta reforma y que se echa, o lo único bueno, dice por ejemplo Lamán, y que se echan por el suelo al vetar. ¿Cómo responde esas 2 críticas? Sí, muy brevemente. Primero, en relación al veto, ley corta, ley larga. Nosotros tuvimos que presentar un veto antes de siquiera conocer el fallo. ¿Recuerdas que sería un absurdo de que uno se le vence el plazo para vetar antes de conocer el fallo en plenitud? Ese veto, por tanto, solo podía referirse a suprimir algunas materias y no podía entrar a legislar sobre otras porque no se conocía el fallo. Por tanto, mal se puede criticar que haya sido un veto supresivo y no aditivo, que sería la otra fórmula, si es que por los plazos uno no tiene manera de hacer cosa distinta. En segundo lugar, se ha dicho, bueno, pero es que esto en la ley corta se debió haber hecho tal o cual cosa. Es imposible hacer una ley corta si uno no tiene aprobada la ley larga. Y es precisamente lo que estamos haciendo ahora, que se aprobó afortunadamente el día de ayer en el Senado el veto y vamos a estar en condiciones de tener una ley larga. En tercer lugar, la verdad, acá efectivamente hubo una presentación al Tribunal Constitucional. El tema de los grupos negociadores fue lo que se atacó fundamentalmente. Sobre ese tema, la verdad es que la propia oposición se les consultó en el Tribunal Constitucional qué ocurre en caso de aprobarse esto y ellos no fueron capaces de dar respuesta coherente. Creo que los que deben una explicación son ellos. Nosotros, de hecho, ofrecimos posibilidades de reforma y ellos se han opuesto contumazmente a tratar de regular aquello. Nosotros, bueno, eso es lo que hemos hecho como gobierno y vamos a tener una ley que afortunadamente sí significa varios avances. Sobre la segunda pregunta sobre los pactos de adaptabilidad. Los pactos de adaptabilidad eran una buena idea del proyecto de ley. De eso no cabe discusión. Por eso lo propusimos, por eso lo defendimos. Es una idea novedosa, es una idea que ha costado, de hecho, que el mundo sindical muchas veces comprenda y asuma. Pero lo que no podíamos nosotros como gobierno era arriesgarnos a que grupos negociadores pudieran pactar adaptabilidad. La adaptabilidad se refiere a la jornada de trabajo, a las horas que trabajan los trabajadores, a las horas extraordinarias que ellos deben ejercer. O sea, son materias muy sensibles. Esas materias tan sensibles, vincularlas, permitir que los grupos negociadores pudieran negociarlas, era a nuestro juicio una irresponsabilidad, porque se puede prestar para grandes abusos. Por tanto, tuvimos que vetar aquellos pactos porque no podíamos arriesgar a que se generara ese espacio para el abuso. Se nos acabó el tiempo, pero en otra ocasión entonces estamos comprometidos a analizar más en detalle la reforma laboral y cómo se sigue implementando y se vea en el tiempo que resulta. Muchísimas gracias por acompañarnos, subsecretario. Muy bien, gracias a ustedes.